Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y seguimos con estas ediciones de cuarentena tratando de aprovechar de la mejor manera posible el encierro. El día de hoy con un ícono del arbitraje mexicano, una leyenda viva, podríamos decirlo así, el gran Eduardo Bricio, al cual le damos enormes gracias por estar con nosotros el día de hoy para hablar un poquito sobre su trayectoria, sobre fútbol, que es lo que tanto nos apasiona. Eduardo Bricio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal amigos del Pambolero? ¿Qué Juan, José Iván, Fernando? Les saludo con afecto. No creo ser un ícono del arbitraje para nada. Agradezco la presentación, pero no lo considero que sea así. Vamos a tratar de corregir la cámara para ver si me puedo ver, pero mientras tanto pues vamos a seguirle con la entrevista y con mucho gusto. Aprecio mucho que tomen en cuenta mi opinión y estoy para servirles. Un gusto tenerlo con nosotros, don Eduardo. Iván Rodríguez, Iván Ruiz, ¿cómo estás? Eso me estás cambiando el apellido. Muy bien, Juanito, ¿cómo estás? Fernando, el señor Eduardo que dice que no es un ícono del arbitraje en México, pero viene de una estirpe enorme de una familia tan importante en el arbitraje que siempre debe de ser recordada. Yo creo que Eduardo es también igual uno de los precursores del análisis arbitral y qué bueno que esté con nosotros. No, eso sí, vengo de una familia de estirpe, mi ADN es arbitral, eso sí lo reconozco, y eso sí pero tanto como un ícono, no, pero sí, que mi estirpe es arbitral, con mucho gusto lo acepto, y estoy a sus órdenes. Fernando Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Juan, Iván, y agradecerle a Eduardo Bricio que se tome el tiempo para platicar con nosotros de lo que más nos gusta y también esta manera de poder comunicar lo que es el arbitraje, ¿no? Que llega a ser un poco confuso y complejo para muchos, pero definitivamente lo hacen más ameno. Claro que sí. Bueno, don Eduardo, vamos a comenzar con esta pequeña plática. Primero que nada, pregunta obligada. ¿Por qué quiso ser árbitro o qué lo llevó a dedicarse al arbitraje? Una profesión que, bueno, si me lo permite, yo la considero quizás hasta un tanto injusta a veces con ustedes, porque ustedes siempre van a ser el hombre atacado tanto por visitantes como por locales, y que cuando hacen una buena labor pocas veces se les reconoce, pero cuando se equivocan, pues todos se les van a la yugular. Hombre, es una profesión maravillosa, en la que pues eres prácticamente el protagonista del partido, tienes oportunidad de viajar por todo el mundo, hasta te vuelves famoso, ¿no? Es una maravilla ser árbitro, la verdad. Y todo esto viene porque mi papá fue árbitro, entonces cuando yo era niño, pues yo quería ser como mi papá, así como la canción de como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Entonces, toda la vida yo quería volar a mi papá y de esa manera pues me metí de árbitro. Y bueno, yo desde niño decía que iba a ser árbitro, sin embargo pues no podía meterme de árbitro porque tuve algunas lesiones en las rodillas, después tuve algunos problemas cuando estudiaba veterinaria, pues los fines de semana tenía que ir a hacer prácticas y no podía hasta que ya la vida me dio tiempecito, ya que estaba yo madurito y pude realizar el sueño de meterme de árbitro y todavía me alcanzó un poco el tiempo para hacer algo en el fútbol y en el arbitraje, pero esencialmente me dediqué al arbitraje por mi papá. De acuerdo. Iván. Pues lo primero que preguntaría sería, ¿qué pasa con esta profesión en estos tiempos modernos? Sabemos que el arbitraje mexicano en algún momento fue elite, en algún momento pudo marcarse copas del mundo con ellos, llegar incluso a una final, a semifinales, a cuartos de final. Pero, Eduardo, en su momento, ¿qué es lo que se ha perdido en el arbitraje moderno mexicano que, por ejemplo, tenía antes el arbitraje antiguo? Mira, son muchos factores. En primer lugar, yo pienso que una situación mundial es que el jueceo ha sido superado por el juego. Los futbolistas son deportistas de alto rendimiento, tienen entrenadores, tienen nutriólogos, tienen metodistas, tienen espiritistas, descansan 18 horas al día y las otras 6 se las pasan pateando la pelota, en fin. Y el arbitraje ha sido superado por el juego. Una particularidad que hay en México es que yo siento que el cártel de pantalón largo se moría por meter la mano en el arbitraje, se moría por meter la mano. Entonces, primero, pues le dieron algo que yo le llamo la docena trágica,
porque le dieron las riendas a Aarón Padilla, que en paz descanse, un tipo de una bonomía extraordinaria. Sin embargo, pues no era agente de arbitraje, ¿no? Luego después le siguió Mancilla y luego González Iñárritu, que no sabía ni la O por lo redondo de arbitraje, sin mencionar que 3 años antes estuvo al cargo mi querido profesor también, que en paz descanse, Arturo Yamazaki, pero ya lo agarraron muy cansado el profe, ¿no? Entonces todo ese tiempo, casi 15 años que se dejó de trabajar intensamente por el arbitraje, para acabarla de amolar se rodearon de personas muy incompetentes, que a esos instructores son a los que yo les echo la culpa de la crisis en la que sumieron al arbitraje mexicano, y pues ahí estamos viendo las consecuencias, ¿no? Formar un árbitro estelar pues se lleva más de 5 años, ¿no? De 5 a 8 años, y pues a partir de que entró mi hermano Arturo Bricio a la comisión, pues se ha visto con esta problemática y va a costar mucho trabajo enderezar el barco, y yo pienso que en 5 u 8 años vamos a ver resultados. Fer. En esta situación, Eduardo, ¿tú cómo te calificas o cómo era tu preparación en su momento para ser árbitro, para dirigir los partidos, para tener este manejo de juego con los mismos futbolistas? Pues es que mira, mi caso no es un caso más, no es un caso común, pues porque yo tenía la experiencia de haber hablado con mi papá de arbitraje desde que yo era niño. Yo lo acompañaba a arbitrar desde que mi papá pitaba en el llano, aunque él era abogado de profesión. Él me decía mi compañerito, yo iba con él a arbitrar a la Liga Española, iba con él a arbitrar a la Segunda División, a Primera lo acompañaba, veíamos los videos, iba a los entrenamientos con él, iba a las charlas con él. Después con mi hermano Arturo Bricio, pues veíamos todos sus partidos, también desde que estaba en Tercera División, en Segunda. Entonces, mi libro de cabecera cuando yo era niño era la regla de juego. Antes de dormirme tenía un libro dedicado por Diego Di Leo, un instructor italiano que vino a transformar el arbitraje en México. Pues yo leía la regla de juego con el libro de Diego Di Leo, o sea que aunque yo empecé tarde en el arbitraje, pues tenía un bagaje de conocimientos, de experiencia en cabeza ajena muy, muy grande, ¿no? Ya particularmente en cada uno de los partidos, bueno, pues procurabas haber entrenado a tope, cuidar tu nutrición, no desvelarte, llegar con antelación a todos los partidos, y de acá depende de las características de cada uno de los contendientes, pues preparar el encuentro, ¿no? Por ejemplo, si ibas a pitar Hugo Sánchez, pues aunque la regla no habla de cuidar a los solistas, el sentido común sí. Entonces, pues decías, a ver, a Hugo Sánchez, le pitó Hugo Sánchez cuando regresó del Real Madrid. Entonces, claro, lo tocaban, falta a favor de Hugo Sánchez. Lo volvían a tocar, falta a favor de Hugo Sánchez. 3 seguidas, 3 veces que lo tocaban, falta a favor de Hugo Sánchez. La cuarta lo tocaban y no, ya no, a ver, papá, ya te di muestras de que te voy a cuidar. El estadio está lleno, porque lo vinieron a ver ustedes, señor, no a mí. Yo lo voy a cuidar, ya le di muestras de que lo voy a cuidar. Pero, póngase a jugar, cuando le peguen, se la marco, se lo prometo. Pero ya le di muestras, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. De una situación en que la regla de juego no la señala, pero sí la señala el sentido común. Claro. Don Eduardo, una pregunta. ¿Usted cree que las camisetas pesan al momento de arbitrar un partido? Digo, obviamente, que haya árbitros a los que sí les influye el que le vayan a pitar a un equipo grande, el que vayan a disputar, bueno, que favorezcan, mejor dicho, a un equipo más que a otro. Pues es que, mira, eso se ha comentado, ¿no? Todo el mundo dice que las camisetas pesan y que los equipos grandes los ayudan. Pues yo la verdad, cuando yo pitaba, pues yo salía a marcar lo que yo veía, ¿no? Sí, por ejemplo, si había un jugador estelar, sí te procuraba cuidarlo, pero igual si ese jugador estelar daba una patada de roja, se iba porque se iba, ¿sí? No sé a qué se refieren que pesan, o sea, a que si hay un penal en contra de ellos no se marca. Pues yo pienso que eso sería antinatura, sería una deslealtad, sería una deshonestidad. Entonces, que la gran familia del fútbol acepte, que dé por hecho que las camisetas pesan, pues entonces ¿para qué ven el partido? ¿No? Si juega Real Madrid, Leganés, pues va a ganar el Real Madrid, ya, y si va perdiendo le van a dar un penalti, o sea, no sé qué implican con eso, ¿no? Entonces, a lo mejor es una percepción para mi gusto equivocada y que no ayuda en nada a nuestro deporte, pero igual, a lo mejor inconscientemente sí existe. Así, yo en lo personal, que jugara
un equipo grande y yo saliera a tratar de no perjudicar al equipo. Yo trataba de no salir a perjudicar a nadie. Yo trataba de cuidar el espectáculo y colaborar con el fútbol y proteger la regla del juego, ser el garante de la moral del juego, que esa es la función del árbitro, ¿sí? Y eso es lo que salía a hacer yo. Pero, pues si cada quien tiene su perspectiva de que un árbitro puede ayudar a un equipo grande, bueno, pues puede ser que ocurra. Yo creo que no. Okay. Iván. Yo recuerdo perfectamente cuando era niño, porque eso me tocó de niño, aquella gran polémica de cuando Eduardo se puso el micrófono para dirigir un Pumas Veracruz, si no mal recuerdo. Era un Pumas Veracruz y después fue el escándalo enorme, como me acuerdo que periódicos y todo, pero desnudó muchas cosas. Desnudó sobre todo la parte de ese trato con los jugadores, creyendo que el árbitro siempre tenía que ser de palo y no podía decirle bien las cosas a los jugadores y que también ellos tenían una interacción. Y la pregunta para Eduardo sería, con este tema del VAR, obviamente en esa época con el micrófono pues hubo repercusiones, ¿no? Pero ahora con el VAR, que todo se desnuda, que ahora todo se meticuliza, ¿está pasando algo similar? O sea, ¿podemos ver que el árbitro está siendo rebasado por la tecnología o más bien el árbitro debería de imponerse a esta tecnología? Mira, yo siento que el problema es que todo mundo, como lo decía desde un principio, todo mundo se muere por meterle mano al fútbol, al arbitraje. Todo mundo quiere arbitrar. Debían de cambiar el himno nacional, en lugar de un soldado en cada hijo te dio, un árbitro en cada hijo te dio. Tú ves la narración, hay analistas arbitrales, de fútbol que fueron grandes jugadores y se hacen 10 comentarios en el partido, 4 son de arbitraje. 4 son de arbitraje. Fíjense si no, los grandes analistas del fútbol, en lugar de dedicarse a analizar el fútbol, se ponen a analizar el arbitraje. Entonces, los dueños del balón quieren hacer uso y abuso del VAR. El VAR es muy específico, solo se sirve para revertir los errores claros, obvios y manifiestos del árbitro. Pero gracias a que los dueños del balón, los cárteles de pantalón largo en el mundo entero, dicen, no, es que yo quiero que la revisen. Entonces, con que me la marquen en contra, pero que la revisen. Entonces vamos, si seguimos este paso, vamos a arbitrar con el VAR va a arbitrar y vamos a acabar revisando un saque de banda y un tiro de esquina. Y ya se va a perder esa cuestión del fútbol, que las decisiones de árbitros son inapelables. Yo pienso que lo ideal sería que la gran familia del fútbol aprendiera a tomar los errores arbitrales como parte del juego, pero eso no ocurre. Mira, un jugador, que no sé cuánto, un extranjero que viene a jugar a México, no sé cuánto costó, que no sé cuánto gana, te tarda 6 meses el que no da un pase bien, es que no se ha adaptado, falla un gol a boca de jarro, le cayó a la de palo, ¿sí? Es zurdísimo, le botó mal, al mejor cazador se le va la liebre, ¿sí? Pero si un árbitro se equivoca, en una jugada muy apretada, muy difícil, en el mejor de los casos, es un imbécil, y en el peor es un ratero, ¿sí? Entonces, todo mundo, el árbitro se ha convertido en la estrella del fútbol, y ahora con el arbitraje, si de por sí todo mundo opina de arbitraje, nadie le echa la culpa cuando acaba el partido a los goles que fallaron, ni a los goles que logró meter el equipo. Si hubo un error arbitral o una jugada polémica arbitral, ya ellos dan por un hecho que perdieron por culpa de las decisiones arbitrales. Y cuando empiezan a pensar que hay cosas raras atrás de esa decisión, pues peor tantito, ¿no? Ni nada abona y nada contribuye a nuestro querido deporte. Pero la suerte está echada, va a ser muy difícil que el VAR logre desprenderse de todas las presiones que ejerce los que matan y los que son los dueños del balón, y no se van a revisar las jugadas claves. Una jugada clave, el gol de Maradona con la mano, ese se revisan, ¿sí? No si hubo un saque de banda, un saque de meta, o si invadió en un penal, un jugador no invadió. Eso, en mi opinión, no se debe revisar. Se deben revisar las jugadas claras, obvias y manifiestas que van al marcador. Claro. Fer. Eduardo, para ti, ¿cómo debe de ser, por lo que comentas, cómo debe ser la percepción del público, la percepción de los comunicadores sobre el árbitro, sobre la persona que trata de conducir el juego,
de darle fluidez, de marcar infracciones. ¿Cómo debe ser esta percepción? ¿Desde qué punto se debe de ver? Porque al final de cuentas se comentamos, inclusive desde el desconocimiento de las mismas reglas del juego. Es que mira, eso es muy bueno, el desconocimiento de las reglas de juego. Todo el mundo opina de arbitraje en las redes sociales y jamás a lo mejor han leído las reglas. Ya no digamos que se las sepan y que sean unos expertos. A lo mejor jamás han leído la regla de juego, pero todo el mundo opina. Para mí sí es, para mí no es. Igual, la percepción del árbitro ratero. Vas al estadio y un niño que está ahí sentado se para y grita, ¡árbitro ratero! Y ya, es festejado por propios y extraños, por el papá, por la mamá y por el público. Yo nada más te voy a decir una cosa. Aquí en México, yo sé de directivos que han estado tras las rejas, ¿sí? De jugadores que los han metido a la cárcel, hasta periodistas, ¿sí? Cuando un árbitro, ni al alcoholímetro lo han metido a un árbitro, ¿sí? Entonces vamos viendo, vamos sacando nuestros códigos postales, ¿sí? Con nuestras razas, como en los perros. Ahí, los árbitros, todo el mundo los raterea, pero no ha habido una prueba contundente de que ha habido corruptelas. Y con los directivos, ahí te lo encargo, ¿no? Los contubernios que hay para traer jugadores y los dobles contratos y una serie y la doble propiedad y una serie de cosas raras que ocurren en el fútbol en las cuales no está involucrado el arbitraje. Y todo el mundo se la pasa diciendo que el árbitro. El árbitro son las estrellas, al menos en México, son las estrellas del fútbol. Entrevistas a un técnico antes del partido y ya está diciendo algo del árbitro. Durante el partido, los comentaristas, el que está narrando el partido menciona más veces al árbitro que a muchos jugadores. Ya dije mi opinión de los analistas, que se dedican más a dar su opinión de todas en las jugadas, aunque sea una jugada intrascendente, dan su opinión y dicen y deshacen, aunque nunca hayan leído la regla del juego. Y después, acabando el partido, pues peor tantito. Ahí te va una de mis convicciones de vida. Claro. O de las dudas que ha atormentado mi vida. ¿Cuántas veces han oído que un equipo pierde por culpa del árbitro? ¿Cuántas? Digan un número. 100, 500, 1000. Sí. Vamos a ponerle 1000 veces. 1000, sí. 1000 veces yo he oído que un equipo perdió por culpa del árbitro. Luego, entonces, lo lógico sería que los otros 1000, o sea, los 1000 que ganaron, dijeran, ganamos gracias al árbitro, ¿no? O alguien miente, sí, aunque sea por omisión. Bueno, de los 1000, no, que los 1000 no digan, que digan el 10%, 100, bueno, el 1%, 10. Bueno, uno que diga, ganamos gracias al árbitro. Nunca ocurre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay 1000 que dicen que perdieron gracias al árbitro y nunca hay uno que diga, ganamos gracias al árbitro, ¿no? Eso demuestra la teoría lobriciana de que las estrellas del fútbol mexicano son los árbitros. Sí. Don Eduardo, no, es debatible. No, sí. Pero esa es mi opinión. No, claro. Retomando un poquito lo que preguntaba hace un momento Iván respecto a ese episodio del 97 de ese Pumas Veracruz, ¿nos podrías contar un poquito más acerca de ese experimento? ¿Cómo se dio? Y finalmente, ¿cómo te convencieron de llevarlo a cabo? Pues así como convencieron a mi prima, así me convencieron a mí. No es cierto. Mira, es largo de contar, es muy largo de contar, pero ahorita les hago un resumen. Yo he escrito un par de libros, uno que se llama El silbatazo final, los árbitros también juegan, y otro reciente que se llama La ley de la ventaja. Ok, en el libro El silbatazo final, los árbitros también juegan, ahí viene claramente explicado desde el principio, los antecedentes, todo bien explicado, muy largamente. Si alguien quiere adquirir alguna vez el libro El silbatazo final, los árbitros también juegan, ahí se puede enterar con pelos y detalles de qué fue lo que pasó. Ahora, era un partido que a mí no me tocaba arbitrar, le tocaba a mi hermano lo cambiaron a Monterrey porque él se lesionó, Ulises Rangel, ya llegué yo, y Faitelson dijo, oiga, póngase el micrófono, ¿no? Queremos hacer un reportaje. Yo le dije, órale, pues va a medio tiempo. Ahora, en una final de León, creo que fue León-Puebla, que de la mano de Tita se coronó el León, mi hermano se puso un micrófono, y la BBC de Londres hizo el reportaje con anuencia de la comisión de árbitros. ¿Sí? Hicieron eso mismo. Dije, pues si ya lo hizo Arturo,
Se llamaba, era un reportaje que lo he buscado en internet, nunca lo he encontrado, pero se llama El equipo que nunca gana o El equipo que nunca pierde, no me acuerdo. Pero Arturo era el protagonista y eso mismo, el micrófono, todo lo mismo, ¿sí? Entonces yo dije, pues no tiene por qué haber problema si ya lo hizo mi hermano. De hecho, teníamos el video en aquel entonces. Cuando se arma el relajo, ellos fueron a decirle a la FIFA, los que me acusaron, que yo creo ya saber quiénes son, fueron a decirle a la FIFA como si a la hora que estaba transmitiéndose el partido se estuviera escuchando en vivo todo. No fue así. Hay gente que todavía cree que fue así, no. Se hizo un reportaje de 3 minutos que se transmitió. Yo tenía derecho de veto, decir no pongan esto, no pongan lo otro, pero no fue necesario. Editaron 3 minutos y se transmitió a las 6 de la tarde en el programa Los Protagonistas. Uh-huh. Y entonces ahí se armó el escándalo. Pienso que se armó el escándalo porque lo hice con la gente no indicada. Y los que se sentían afectados porque lo había hecho con la gente no indicada, que era TV Azteca, pues se enojaron y hicieron valer su poder. Yo podía haber exhibido el video de mi hermano para defenderme, para decirle, a ver, pues ¿por qué a él no lo suspendieron y a mí sí? Pero entonces mi papá dijo, no, tu hermano va a la Copa del Mundo dentro de 2 meses o dentro de, no sé, ya poquito, ¿sí? Va a ir a la Copa del Mundo. Entonces, si lo suspenden a los dos por tu payasada, entonces, imagínate, entonces, no, ni le muevas. Entonces yo ya no pude usar el video para defenderme. Igual, cuando Faitelson me lo propuso, uno de los lemas que ha regido mi vida es, ¿sabes qué? No dejes pasar los strikes. Si te van a ponchar, que te ponchen tirándole. Tírale, batea, inténtale batear, ¿no? A lo mejor la mandas de jonrón. Entonces, pues vi el strike que me tiró Faitelson y le abaniqué, le pegué. Y ya casi es jonrón, pero ya a la hora que iba así, se abrió de foul y ya me suspendieron 6 meses. Y me quitaron el gafete de FIFA 1 año. Pero en el recuento de los daños pienso que salí ganando. Claro. Don Eduardo, ya para terminar, quisiera hacer rápidamente una breve dinámica con usted, darle una serie de nombres de algunos árbitros que quizás fueron de su época y unos un tanto más recientes y que nos los describan la menor cantidad de palabras posibles. Ok. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con Arturo Yamasaki. Pues Arturo Yamasaki vino a revolucionar el fútbol mexicano en cuanto al despliegue físico que hay, porque los árbitros mexicanos no solían correr tanto como él, era un espectáculo y también ayudó mucho influyó mucho con su viveza arbitral, ¿no? Rápido te platico, me dijiste que en pocas palabras, pero él daba la charla, después nos íbamos a cenar y a tomar algunas agüitas de pesicola con él, y entonces él ahí, se llamaba La Parroquia, donde íbamos, un bar hasta altas horas de la noche, y ahí oficiaba, ahí en la parroquia, oficiaba el profe Yamasaki, nos contaba 1000 aventuras de la Copa Libertadores, contaba tantas, esas anécdotas algún día te servían como un instrumento arbitral, sí, por supuesto. Sí, señor. De acuerdo. Edgardo Codesal. Árbitro finalista de la Copa del Mundo. Marco Antonio Rodríguez. Marco Rodríguez, pues un árbitro con un alto despliegue físico y que solía comprar problemas un poco baratos de vez en cuando. Armando Archundia. Armando Archundia, un vivillo muy, muy hábil para saber cuándo, cómo y dónde. Gilberto Alcalá. Gilberto Alcalá, un tipo que explotó muy bien toda su bonomía y su don de gentes y su forma de ser, y eso le ayudó mucho para ser un árbitro confiable. Felipe Ramos Rizo. Felipe Ramos hizo un gran árbitro mexicano. Bonifacio Núñez. No, pues se sirve aparte, mi Boni, aparte que es mi gran amigo, mi manita querida, pues un cuate que hizo un apostolado del arbitraje, ¿no? O sea, no conozco a una persona que viva más o que haya vivido más el arbitraje que Bonifacio. Paco Chacón. ¿Perdón? Paco Chacón. Paco Chacón fue uno de los árbitros recientes, ¿no? Un árbitro cumplidor que al principio mientras estaba la otra comisión, tuvo muchos problemas de peso y eso le impedía pasar las pruebas y eso ya después creo que encauzó mejor su carrera y pues tuvo un retiro prematuro, no sé cuáles fueron las causas que lo obligaron
No sé a qué edad se retiró, pero creo que era un árbitro cumplidor. César Ramos. César Ramos, el futuro del arbitraje mexicano, es un árbitro. Fíjate, uno de los problemas es que en México piensan que el árbitro es muy protagonista. En FIFA piensan que es muy protagonista el árbitro. Entonces dicen, el árbitro mexicano que digas que fue a la Copa, Arturo es el que más ha expulsado en la Copa del Mundo. Todos han expulsado a Maradona y a Ronaldinho y a Zinedine y a la Copa del Mundo, el primero que expulsó en una final. Entonces dicen, el árbitro mexicano es muy protagonista. Y César Ramos le ayuda a eso, que le gusta a la FIFA que es un árbitro mexicano que no es tan protagonista. Y eso, aunque muchos piensen que es un defecto, para la FIFA es una virtud. Luis Enrique Santander. Luis Enrique Santander, mis respetos, porque se supo sobreponer a un problemón que tuvo en una final. Lo hicieron pedazos los medios y no es más valiente el que nunca ha caído, sino el que tiene los arrestos para poderse levantar una vez que ha caído, ¿no? Y por eso se merece mi reconocimiento Luis Enrique Santander. Finalmente, Arturo Bricio. El mejor árbitro de México y quizá uno de los mejores del mundo. Eduardo Bricio, muchísimas gracias por haber comentado un ratito de fútbol con nosotros. Estoy seguro que quedaron muchas, pero muchas anécdotas en el tintero, pero ojalá en otra ocasión volvamos a platicar. Claro que sí, gracias por tomar en cuenta mi opinión. Estoy a sus órdenes, les mando un abrazo de gol, cuídense mucho. Gracias, Iván. Muchísimas gracias, Eduardo. La verdad es que sí se nos quedaron muchísimas, pero ya habrá otra ocasión, siempre habrá otra ocasión. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Fernando. Agradecerte, Juan, Iván, y agradecerle a Eduardo que se tome el tiempo para platicar con nosotros de lo que más nos gusta y definitivamente para aprender más sobre esta profesión que es el arbitraje. Ya está. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Luego, disculpe que no se dio la